Entonces, con las buenas noches del nuevo, iniciamos como ese complemento a lo que es la gestión del riesgo, pero enfocado hacia los productos, porque el mismo curso sugiere que vamos a validar el comportamiento organizacional, que vamos a validar también dentro como una manera integrada ese comportamiento, lo que es la gestión del riesgo. Veamos esa gestión del riesgo que nos permite poder validar cuáles son las probabilidades y las consecuencias de que ocurra un evento, un fenómeno, un suceso que afecte, eh, que afecte los objetivos, que afecte lo previsto en un plan organizacional. Entonces, en esa misma integración de lo que son los saberes del comportamiento organizacional y de lo que es la gestión del riesgo, se deben gestionar los riesgos en cuanto a el producto. Pero gestionar producto también, o para ello también es importante ir entendiendo algunos elementos que se van integrando a esa misma gestión de producto. Entonces, veremos lo que es el desarrollo de bienes y servicios en la gestión de producto. Para ello, es importante llegar a entender por lo menos qué es en su concepto el producto y que esa conceptualización de producto, pues hasta dónde podemos poder ir integrando ya esa misma gestión del producto. Entonces, la idea básica en esta definición es que los consumidores están comprando algo más que un conjunto de atributos físicos. En lo fundamental, están comprando la satisfacción de sus necesidades o deseos. Eso es lo que nosotros buscamos cuando buscamos un producto, bien sea tangible o intangible, que ya vamos a ver esas características. Pero uno compra más que un, no sé, más que un mouse. Usted compra más que un celular. Usted compra más que, no sé, que una camisa. Asimismo, entonces viene un conjunto de atributos que son los que vienen a conformar, unidos entre sí, el producto como tal. Así, una firma inteligente vende los beneficios de un producto más que el mero producto. O sea, no solo es dedicarse a vender el producto como tal, sino vender todo lo que ello representa para el consumidor. El concepto de servicios. Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta. Eso es el concepto de servicio. Existen productos tangibles y productos intangibles. Ya sabemos que el producto tangible o el bien, que nosotros conocimos bienes o servicios, decimos. Los bienes son esos productos tangibles que también están orientados, obviamente, que a satisfacer una necesidad, pero tienen la particularidad que yo los puedo almacenar, que yo los puedo transportar. Los servicios no. Y el hecho de que yo me transporte para ir a prestar un servicio, no estoy transportando el servicio. Se está transportando, pues, no sé, agentes de la organización o de la empresa que van a prestar un servicio. Y tampoco se pueden esos servicios almacenar. Porque imagínense ustedes que, no sé, fui y me mandé peluquear y en el corte de cabello, de una vez aproveché, como estaba en el salón de belleza, aproveché y compré 3 cortes de cabello para después no tener que ir. Y en mi casa los utilizaré al mes o a los 2 meses cuando sea necesario otra vez realizarme un corte de cabello. Eso no se puede dar. No puedo almacenarlo. Yo no puedo llevar mi vehículo al servicio de lavado y decir que me den dos servicios de lavado para tampoco volver y poderlo utilizar cuando tenga tiempo en mi casa. Y así cualquier servicio es imposible almacenarlos. No, profe, pero ¿qué pasa si yo compro, pago el servicio y después voy por él? No, lo estás pagando por adelantado, pero no estás inventariando, no estás almacenando. Estás pagando por adelantado un servicio. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un bien tangible, ¿sí? Lo que es un producto tangible y lo que es un servicio que también es conocido como productos intangibles. Y las características y atributos que mencionábamos que van a satisfacer necesidades y deseos están dados por la calidad del producto como tal,
Entonces, yo no puedo gestionar productos si no tengo identificada esta calidad. Las características físicas del producto, o sea, cómo está constituido, cuáles son esos atributos físicos, cuáles son las características, tanto que van dadas a la funcionalidad como a la presentación del producto. El precio, que obviamente que cuando hablamos de bienes y servicios y de características y los mismos atributos, es importante tener en cuenta el precio como uno de los factores o una de las variables principales para ser competitivos. Viene la marca, que es lo que representa el producto como tal, el empaque, que hace parte integral del producto. Yo no solo compro un producto, sino también compro todo lo que lo integra y hace parte el empaque de esas características y productos. Y muchos productos se comercializan, se gestionan desde la misma ingeniería y desarrollo para poder ser comercializados, se gestionan desde la presentación y la presentación del producto, no sé, por lo menos ante esa primera impresión del cliente, esa impresión que busca el departamento de mercadeo siempre va a ser impresionar al cliente y eso se hace a través de cómo ha empacado, cómo ha embalado el producto. El diseño, obviamente, que es lo que integra el producto, la garantía, que es lo que respalda ese proceso de adquisición, ¿sí? El color, obviamente que dependiendo del tipo de producto, incluso existe en el marketing la psicología del color. Entonces, dependiendo del tipo de producto, dependiendo el área comercial a la cual, o el tipo de cliente, también se maneja una escala o una gama de colores que pueden llegar a mejorar la presentación y la aceptación del producto en el mercado, la reputación del vendedor o de la organización y los servicios que puede llegar a brindar a través de ese producto. En cuanto a atributos del producto, decimos que este análisis se efectúa a través de la evaluación de una serie de factores que permiten realizar una disección del producto, partiendo de los elementos centrales hasta los complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros como de los de la competencia podamos elaborar la estrategia del marketing que nos permita posicionar el producto en el mercado de la forma más favorable. Casi que con cada uno de los elementos que he mencionado anteriormente y dado estos atributos de producto que se mencionan, es a través de ellos que yo puedo llegar a generar competitividad. Y entonces que esa atracción no solo sea para el vendedor ni para la competencia, sino también obviamente que a quien está dirigido el producto como tal, que es para el cliente. Y entonces, sin ánimo de llegar a profundizar demasiado en lo que es el marketing, ¿sí? O el mix de producto, sí es importante entender algunos elementos, algunas variables que se deben tener en cuenta en cuanto a lo que encierra pues el producto como tal, bien sea un producto tangible o intangible, insisto. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta es el núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas, químicas, técnicas del producto que lo hacen apto para determinadas funciones y usos. O sea que cuando hablamos del núcleo en el producto, es el producto como tal. O sea, si es un alimento, si es un elemento de seguridad, si es un elemento de protección, si es, no sé, prendas de vestir, sea lo que sea, lo que encierra como tal el producto. Entonces, por eso decimos todas aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas que van a contener el producto como tal. ¿Que lo hace qué? Que lo hace capaz de satisfacer una necesidad en cuanto a función y uso o un deseo, obviamente dado a través de esas mismas funcionalidades y esos mismos usos que le puede dar el cliente para satisfacerlos. Viene un tema de calidad que también está integrado al producto y es importante, no solo en competitividad, no solo en respaldo al producto como tal, sino en la misma función y uso. Porque yo no puedo pretender comercializar un producto que con el uso o que dada la función que se le va a dar, pues tenga esa posibilidad de no cumplir sus objetivos dado el bajo grado de calidad. Entonces, en calidad decimos que es la valoración de los elementos que componen el núcleo
el anterior, o sea, el producto como tal, y en razón de unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser comparativos con la competencia. Esa es la calidad. Puedes llegar a tener una competitividad. Entonces, en algún momento, yo quizás les he mencionado que la calidad, la manera más resumida, pues, de mencionar la calidad en un producto es poder llegar a entender que existe una calidad negativa, que ese núcleo producto no satisface la necesidad del cliente. A eso le llamamos calidad negativa. Pero viene una calidad positiva, es decir, la satisfacción del cliente, la satisfacción de la necesidad del mismo. Eso es que mi producto tiene una calidad positiva. Pero es importante también que cada una de las estrategias vayan hacia algo que llamamos la calidad latente, y es que incluso sobrepase la expectativa del cliente. Si el cliente tiene cierta necesidad, es poder crear productos de tal manera que en su núcleo como producto, en sí como tal, superen la expectativa, superen lo esperado por el cliente, y asimismo entonces tendremos algo que llamamos calidad latente. Es superar a través de lo que también se conoce como el valor agregado. Ese valor agregado que es lo que el cliente percibe para poder satisfacer sus necesidades de una manera mucho más completa, de una manera plena. Viene el precio, que es el valor último de adquisición. Está también integrado a los productos, y este atributo ha adquirido un fuerte protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios. Cada vez somos más competitivos a través de lo que es la gestión de precios, la gestión de los costos. ¿Cómo puede llegar a desarrollar proveedores de tal manera que este precio se pueda respaldar desde la misma adquisición de bienes o servicios en los procesos de transformación que yo tenga a nivel interno de la organización, y todos los procesos logísticos que puedan llegar a ser competitivos desde esa estructura de costos para poder buscar por lo menos o pretender que el cliente perciba un precio competitivo. Y eso nos hace tener un posicionamiento en el mercado. El envase, que es el elemento de protección del que está dotado el producto y que tiene junto al diseño un gran valor promocional y de imagen. Y se lo mencionaba en la diapositiva anterior. Decía que el empaque o el envase donde va el producto es quizás ese elemento, ese factor que nos permite ser más llamativos, nos permite poder generar cierta atracción hacia el cliente, hacia el producto, y entonces el envase también está integrado al producto. Bien, el diseño, forma y tamaño permiten en mayor o menor grado la identificación del producto o la empresa, y generalmente configuran la propia personalidad del mismo. Es el diseño, es la forma, es el tamaño que permite un posicionamiento del producto en el mercado, sin olvidar que cada uno de estos elementos vienen integrados a lo que es la función y el uso. O sea, no podemos hablar de diseño, ni de forma, ni de tamaño, ni de color, ni de envase, ni de calidad, ni precio, si no tenemos en cuenta para qué va a ser utilizado, cuáles son las funciones de ese producto en el cliente, cuáles son los usos que se le va a dar de acuerdo a la necesidad que se pretende satisfacer. Y entonces los factores principales son marca, nombres y expresiones gráficas. Facilitan la identificación del producto, por eso hablamos de marca, hablamos de la empresa, del buen nombre, hablamos también de gestión del riesgo, que es difícil llegar a no sé, a recuperar el buen nombre de la organización, la reputación, cuando se ha perdido por el que soy motivo. Decíamos que se puede perder por asuntos financieros, de endeudamiento, de malos rumores, de calidad, de tiempos de entrega. O sea, el buen nombre y la reputación, que es uno de los riesgos principales, se puede llegar a perder fácil. Pero es a través de ese buen nombre, ya cuando se tiene establecido, cuando se tiene por lo menos esa reputación,
de organización, que se empieza a gestionar entonces la marca, el nombre y todo lo que contiene tanto el producto como la representación de la marca. Y entonces se identifican productos y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. Hoy en día es uno de los principales activos de la organización, ese buen nombre. Entonces muchas veces usted compra X producto sin valorar la calidad del mismo, los atributos del mismo producto, solo con el hecho de tener ese respaldo de la marca, ese respaldo de la reputación de la empresa productora o comercializadora. Entonces, por eso es importante llegar a gestionar todos los riesgos relacionados a la marca y al producto como tal, para poder respaldar todo el proceso organizacional. Viene el servicio, que es el conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder marcar las diferencias respecto a los demás. El marketing de las percepciones. El servicio es, uno, lo que brindamos a través del producto, pero también cómo respaldamos el proceso comercial, cómo respaldamos todo el proceso de poder vender y poder hacer un acompañamiento a los clientes, de tal manera que ellos sientan ese mismo respaldo y así, pues, no solo mejora la marca, no solo mejora la reputación, sino que mejoramos también en cuanto a satisfacción del cliente y se mejora el uso y esa utilización que veamos cuál era el producto y cuál era la necesidad y cómo podíamos llegar a satisfacer plenamente en esa calidad latente que mencionaba también. Viene la imagen del producto, opinión global que se crea en la mente del consumidor según la información recibida directa o indirectamente sobre el producto. Esa es la imagen. Entonces nosotros no solo tenemos que velar, si ustedes se dan cuenta, es una parte, el producto es toda una integración de factores. No es como tal tener el producto, sino tener el servicio, tener la imagen del producto, cómo lo presentas, tener la imagen de la empresa, que ya es la opinión global arraigada en la memoria del mercado, que interviene o bien sea positivamente o negativa cuando decíamos pérdida de la reputación en los criterios y en las actitudes del consumidor hacia los productos. En esas características del producto, también decimos que los productos pueden describirse en términos de sus características o beneficios. Uno, ¿cuáles son las características del producto como tal? Y dos, ¿para qué sirven? Las características de un producto son sus rasgos. Los beneficios, en cambio, son las necesidades del cliente satisfechas por tales rasgos. Es decir, no sé, si yo vendo, qué sé yo, tenis deportivos, y que esos zapatos deportivos o tenis deportivos, ¿cuáles son las características que tienen? Entonces, que son llamativos, que son de diversos diseños, que son, no sé, ergonómicos, y los beneficios, que esa ergonomía también se traduce en rendimiento, se traduce en durabilidad, en adherencia, qué sé yo, dependiendo del tipo de deporte también, pero cada uno de esos atributos también se respalda por el uso que se le va a dar para satisfacer la necesidad. Porque ¿de qué serviría tener un tenis deportivo si no tiene un diseño único, exclusivo, variado, sus colores, en su composición, en sus atributos, pero el uso es malísimo, no sirve, no hay adherencia, no es ergonómico, no, bueno, no tiene el rendimiento que el deportista espera. Y voy a llamar a una amiga para lo del Héctor, gato. Héctor Ángel, gracias por mantener apagado su micrófono. Mientras que normalmente los rasgos del producto son fácilmente definibles. Hacer lo mismo con sus beneficios pueden ser más dedicados, ya que existen en la mente del consumidor o cliente, y los beneficios más atractivos de un producto son los que proporcionan gratificación emotiva financiera. O sea, hay un respaldo también del uso y un respaldo en cuanto al precio. En cuanto a esos beneficios del producto, decimos que para identificar los beneficios de su producto se deben considerar
las necesidades del cliente. No podemos gestionar un producto, no podemos diseñarlo, no podemos darle esos atributos, esas características, esa funcionalidad, si realmente no conocemos las necesidades del cliente. O sea que todo parte de la necesidad de un cliente. Y en esa necesidad del cliente es donde nosotros a través de ingeniería y desarrollo tendríamos que colocarnos en el lugar o en la situación de esos clientes y hablar directamente con ellos o realizar algún tipo de encuesta o poder llegar a recoger toda la información posible para conocer de una manera plena, de una manera completa las necesidades y cuáles son las impresiones de lo que el cliente espera de un producto que vaya a satisfacer. Entonces, es importante, cuando hablamos de gestión de producto, estudiar a los clientes que han comprado su producto anteriormente y qué es lo que indican los perfiles de sus clientes acerca de los beneficios de su producto. Es poder entender un poco más ese sentir del cliente hacia la necesidad. No, pero si el cliente ya quizás ha adquirido algún bien o algún servicio que satisfaga su necesidad, pues será también una necesidad nuestra poder llegar a sentir esas percepciones en qué se siente respaldado, en qué se siente que la calidad está latente, en cuál es positiva y en cuál el cliente todavía tiene una sensación de calidad negativa, que no está satisfecho en plenitud la necesidad a través de la utilización de ese bien o de ese servicio. Y una vez que encuentre el sentido básico de los beneficios de su producto, se puede establecer un sistema para desarrollar y rastrear su evolución. Es decir, pedir a los clientes que les sugieran cómo mejorar el producto. Eso es un rastreo. Ya he creado un producto, ya conozco la necesidad, pero entonces hasta ahí no llegaría mi gestión de producto. O sea, mi gestión de producto no es solo crear un bien o un servicio y olvidarme del cliente. Es cómo puedo también llegar a hacerle un rastreo para poder ir mejorando el producto. Y recordemos que en esas dinámicas de los mercados es importante gestionar el producto, gestionar las prestaciones que tiene nuestro producto hacia el cliente para fidelizarlo. Entonces, prestar mucha atención a las quejas de los clientes, así como a las preguntas o dudas de los posibles interesados, es otro de los aspectos para poder rastrear la evolución de ese producto en el mercado. Observar a sus competidores. Los cambios en las ofertas del producto de sus competidores sugieren ciertos beneficios que usted no había tomado en cuenta en el suyo. Entonces, es importante que no solo validemos el cliente, sino validemos el mercado en general. Y los competidores hacen parte del mercado. Parte también de lo que nosotros mencionábamos en esos riesgos que afectaban a las organizaciones, si ustedes recuerdan, era gestionar de tal manera las políticas y las estrategias organizacionales para identificar al cliente, para validar o minimizar ese impacto que podía llegar a tener el aumento de la competencia. Entonces, ya está integrado cliente y competencia en ese mercado, en esa misma gestión del riesgo, en esa misma gestión de lo que es el comportamiento organizacional. Así entonces, en la gestión de productos es donde más arraigado está este tipo de estrategias, este tipo de análisis. Uno analizar el cliente, pero también analizar qué es lo que le está ofreciendo la competencia para poder gestionar mis productos o gestionar mis servicios hacia esas necesidades. ¿Y por qué es importante entender las características y beneficios de mi producto? Entender las características y beneficios permite, uno, descubrir los productos en términos importantes para el cliente. Y en esos términos importantes es también poder entenderlo en cuanto a la necesidad, en cuanto al lenguaje que el cliente espera que le hablen a través de la prestación de un servicio o la comercialización de un producto para que satisfaga plenamente su necesidad. Diferenciar, que es explicar las diferencias de un producto con respecto al de los competidores en términos que establezcan distintos beneficios. Eso es valor agregado. Que el cliente también perciba ese valor agregado,
hasta dónde la competencia te da cierta satisfacción y hasta dónde yo podría superar esa satisfacción del cliente, superar lo que la competencia te está ofertando. Eso es gestionar productos. Es poder llegar a entender que si un cliente te está dando X o Y producto o servicio, que en esa prestación del servicio, en ese producto que pretendo comercializar, ¿qué valor agregado le puedo dar para poder por lo menos mencionarle o tenerle presente al cliente y que él mismo perciba qué obtiene con la competencia que obtiene conmigo? Seleccionar de manera eficaz, estratégica, el precio y el posicionamiento. Es parte de lo que es los valores agregados también. Niveles de producto. El producto tiene por lo menos o básicamente tres niveles, por lo menos también visto de lo que es, de lo que es el punto de vista del marketing. Uno, el beneficio principal, que es el producto como tal. Entonces, si compras un lapicero que sirva para escribir, ese es el beneficio principal. Pero también viene un producto real, todo lo que encierra la utilización de ese producto. Y viene un producto aumentado. Entonces, no sé, que el lapicero es borrable, como hace muchos años surgió de que, oiga, ya no solo podías escribir con lápiz para borrar, sino que los lapiceros o los esferos que conocemos se podían borrar. Listo. Ese es un producto aumentado. Es poder tener una percepción que sirve para algo más de lo que yo tengo previsto en ese beneficio principal. En la clasificación de los productos y servicios, decimos que del mismo modo que es necesario segmentar los mercados para mejorar los programas de mercadotecnia en muchas firmas, también es útil dividir los productos y hacer una clasificación homogénea, buscando estrategias de mercadotecnia para ciertos productos en especial. Nosotros hablamos de segmentación del mercado, ¿cierto? Una segmentación que me permite poder identificar cómo está compuesto el mercado, cuáles son las características. Cuando se habla de segmentación del mercado, es características de los clientes. ¿Cuáles clientes tienen un poder de adquisición X, Y? O sea, ¿qué tanto pueden condiciones de endeudamiento, capacidad de endeudamiento? ¿Cómo compran los clientes? ¿Cuáles son los niveles socioculturales y económicos? ¿Cuáles son algunos? Claudia, gracias por mantener el micrófono apagado. Claudia y compañeros. Okay. Entonces, existen unas ciertas características que me llevan a lo que nosotros conocemos como, como la segmentación, ¿sí? Que es agrupar a esos clientes por algún rasgo o por alguna característica. Entonces, no sé, clientes estrato 6, estrato 5, estrato 3, estrato 2, eso es una segmentación. O clientes con determinada característica social, cultural, no solo económica, sino también de gustos, de poder de adquisición, en fin. Pero lo que nos sugiere también la gestión de producto es que así se tienen que categorizar también los productos, así se tienen que segmentar también. Y en esa división de los productos, lo que buscamos es poder llegar a establecer alguna estrategia para cada uno de ellos, cada una de esa agrupación. Es difícil, por ejemplo, una organización que comercialice 20 productos, hacer 20 estrategias, pero puedo hacer, no sé, 3 estrategias porque pude agrupar esos 20 productos en 3 grandes grupos en esa segmentación. Bien, los productos pueden clasificarse en esa segmentación que le estaba mencionando, da esas 3 características. Entonces, vienen durabilidad o tangibilidad. En la durabilidad, hablamos de los bienes no duraderos. Son bienes tangibles que se consumen
por lo general en una o varias veces que se usen. Entonces, es una de las, digamos, de las características para agruparlos. Entonces, ejemplo de ellos son la cerveza, el jabón, la sal. Esos bienes no duraderos, entonces, que están categorizados como tal, son esos que se consumen una vez o un par de veces y ya, no se vuelven a utilizar. Pero vienen algunos bienes que son duraderos, que son bienes tangibles, que suelen sobrevivir al uso. Algunos están en los refrigeradores, televisores, no sé, máquinas, herramientas, la ropa que no la utilizas una sola vez, sino muchas veces. En los servicios, por ejemplo, viene algunos como cortes de cabello, algún tipo de mantenimiento, ¿sí? Que perduran en el tiempo sin que sean tan volátiles o tan poco duraderos como los que mencionamos anteriormente. Y vienen otra clasificación que son algunos bienes de consumo. Los bienes de consumo son los que se compran los consumidores definitivos para su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos bienes basándose en los hábitos de compra del consumidor. Entonces, son también algunos bienes duraderos y en esos bienes de uso común, ¿sí? O de consumo común, son, por ejemplo, los que se hacen con frecuencia, de manera inmediata y con el mínimo esfuerzo en la comparación, en la compra. O sea, eso que tomas la decisión de comprar, no haces un proceso comparativo, digamos que a diferencia, no sé, de la misma ropa. En la diferencia de la ropa es que tú haces una comparación, no solo por diseño, sino por durabilidad y todo lo demás. Esos bienes de uso común son los que, no sé, saliste a la tienda, al supermercado y compraste el primero que encontraste y ya. Hay algunos en esos de uso de consumo que son conocidos como bienes básicos. Son aquellos que los consumidores compran de manera regular, como las salsas de tomate, los bienes de adquisición impulsiva de compra, sin planearse o buscarse, como los chocolates o una revista que usted se encuentra. Entonces, muchas veces usted va en el supermercado, está haciendo fila para pagar y usted ve una revista, la cogió, la compró y eso se cuenta como un bien básico que tampoco tuviste como esa comparación con otros productos para poder tomar la decisión. Y existen unos bienes de emergencia que se compran cuando la necesidad es urgente, como paraguas durante un aguacero, como botas, como palas durante una tormenta de nieve o no sé, un derrumbe, una necesidad que tuviste y entonces compraste ese bien de emergencia. Entonces, estos bienes de consumo se vienen a dividir en lo que son de uso común, de uso básico o de bienes básicos y los de emergencia. Vienen los bienes de comparación, que son bienes de consumo que suelen pasar por un proceso de selección durante el cual el cliente los compara en cuanto a su idoneidad, calidad, precio y estilo. Son como ejemplo de ello los muebles, la ropa. Ahí sí clasifica la que anteriormente les decía que no se tomaba como ese comparativo. Pues en los de comparación sí. Nadie compra ropa, difícilmente compra ropa la primera. O sea, coges la primer prenda y ya te la llevas. Sino haces una comparación, mides, entonces miras el estilo, miras el diseño, miras el color, miras el precio, mira la durabilidad o calidad que le puede brindar. Entonces también están los autos, sobre todo de segunda mano y los de mayor parte de los aparatos electrodomésticos que comparas para poder tomar la decisión. Vienen los bienes de comparación uniformes, son similares en cuanto a la calidad, pero lo bastante diferentes en cuanto al precio. Pero cuando alguien busca ropa, muebles o otros bienes no uniformes, las características del producto son a menudo más importantes que el mismo precio. Entonces, en algunos bienes, cuando haces una comparación y en ese nivel comparativo, puedes validar, por ejemplo, calidad, ¿sí? Y que esa calidad o el mismo diseño
los hace similares, pero te das cuenta que el precio es diferente. Entonces, no es igual comprar, no sé, lo que comúnmente llaman una réplica o comprar el producto original. Entonces, los hacen muy similares y hay réplicas AAA que son esas que son muy exactas al producto original, pero que dada la característica de calidad, pagas, no sé, el doble, 3 veces más por la calidad, pero que en ese pagar más, pues está tu decisión de compra. Y es gestionar los productos con base en qué esperaría el cliente si comprara un producto u otro. Vienen los bienes de especialidad. Son bienes de consumo con alguna característica muy especial o de una marca específica por los cuales un grupo importante de compradores está dispuesto a hacer un esfuerzo de compra. Los ejemplos incluyen ciertas marcas y algunos tipos específicos de autos, componentes de aparatos estereofónicos o electrónicos, equipos fotográficos, de ropa, dice de hombre, pero puede ser de mujer, de niño incluso, pero estos bienes de especialidad son los que puedes pagar, no sé, 10 veces más por X producto, pero de que ese aporte que vas a hacer para poder obtener ese bien está respaldado por una característica especial. No, es que no es igual comprar no sé, hablemos de un Mercedes-Benz a comprar un Renault, o comprar un Audi en vehículos a comprar un Chevrolet. Por el simple hecho de comprar un Audi, es una marca, una característica especial y hace que las condiciones de adquisición sean totalmente diferentes de ese producto uno con respecto a lo otro. Vienen los bienes de consumo que el cliente no conoce, los nuevos que aunque sepa de ellos, no los compra. Entonces, hay algunos bienes que a la hora de consumirlos, a la hora de comprarlos, ni siquiera los conocemos. Gracias, Natalia Caicedo, por mantener su micrófono apagado. Muy amable. Vienen los bienes industriales, que son aquellos que compran individuos o organizaciones para procesarlos o utilizarlos en un proceso de un negocio. Así, la diferencia entre los bienes de consumo y los industriales se basa en la finalidad por la cual se compran. Sabemos que hemos hecho una clasificación anteriormente de los bienes de consumo, pero que en esos bienes de consumo pues estaban dados, obviamente, que para un uso no industrial, sino pues un uso del cliente o consumidor final. Los bienes industriales son esos mismos de consumo, pero que esta vez van a ser incluidos o involucrados en un proceso productivo para poder generar un nuevo producto y así poderlo comercializar. Esos son los bienes industriales. En los bienes industriales también hay una subdivisión. Están los materiales y las partes. Son bienes industriales que entran de manera total en el producto, ya sea por medio de procesamiento o como componente, y son de dos clases: las materias primas y las materias y partes manufacturadas. Entonces, en estos bienes industriales, hay uno que entra directamente, como lo dice el texto, a ser procesado. Entonces, no sé, vamos a pensar en ropa. Estábamos hablando de ropa. Uno en una empresa que hace confección, la tela puede ser un producto que entra a ser procesado, viene a ser una materia prima. Le hace el color, le haces cortes, le haces el diseño, le haces un ensamble y en ese ensamble pues ya queda la camisa. Pero la camisa tiene, por ejemplo, botones, y esos botones ya serían unas partes que ya fueron manufacturadas, ¿sí? Y al botón no le hace nada, solo se lo agregas, solo se lo adhieres a ese producto sin manufacturarlo. No, profe, pero entonces es que yo conozco una empresa que hace confección y ellos mismos fabrican.
los botones. Bueno, se puede dar el caso. En ese caso, pues sería también una materia prima porque parte del plástico, el PL o lo que utilicen para poder llegar a, o el polipropileno, qué sé yo, dependiendo del tipo de botón. Pero lo que quiero que entendamos es que en esos productos industriales, pues están unos que van a ser involucrados en un proceso productivo y de transformación y otros que solo van a ser componentes que se adhieren a los productos que estamos produciendo. Vienen las materias primas o partes manufacturadas que incluyen esos componentes como el hierro, el hilo, el cemento o el alambre. Viene a ser transformado, incluso viene a ser sumado a otras materias primas. Estos suelen procesarse aquí mismo. Por ejemplo, el hierro en lingotes se transforma en acero y el hilo se teje para formar telas y las partes entran de manera completa en el producto terminado sin cambiar de forma, como cuando se colocan pequeños motores en las aspiradoras o se venden llantas a los autos. Se integran directamente al producto. Vienen los bienes de capital. Son bienes industriales que entran parcialmente en el producto, incluyendo dos grupos, las instalaciones y el equipo de accesorio. En instalaciones están como las instalaciones que se adhieren a través de un proceso de compra importante y suelen adquirirse directamente del productor tras un largo periodo en una toma de decisión. Por ejemplo, las instalaciones para los edificios. Y ver un equipo accesorio que incluye el equipo de producción portátil y las herramientas de mano o diábolos, así como el equipo de oficina, que máquinas de escribir, escritorios, computadores, todo lo que sea necesario. Y estos productos no entran a formar parte del producto terminado y tienen una vida más corta que las instalaciones y son simples auxiliares en el proceso de producción. Son esos que se integran, no pertenecen como tal a las instalaciones, como lo dice el texto, a la edificación, que son un poco más de vías prolongadas, un poco más pensada, más planificada la adquisición, que los enseres mismos que pueda llegar a tener una organización, una oficina o, no sé, una casa. Los suministros y servicios son bienes industriales que no entran para nada en el producto terminado. Los suministros incluyen suministros para la operación, algún tipo de lubricante, carbón, papel, como los artículos de mantenimiento y reparación. Los suministros son los bienes de uso común en el campo industrial, puesto que por lo general se compran sin mayor esfuerzo ni comparación, y los servicios a la industria incluyen servicios de reparaciones, mantenimiento, limpieza, es decir, todo lo que se necesita para poder operar, y por eso hablamos de servicios. No van incluidos al producto como tal. Así entonces, cada uno de estos elementos que están integrados para poder entender el producto y que ese producto siempre se piense en la satisfacción del cliente. Hemos validado uno que parte de lo que es la definición de producto, pero ese producto más que todo visto desde lo que es el mercadeo. Un producto que está integrado más que por una definición de decir que es un bien o un servicio, que son tangibles o intangibles y que van a ser comercializados o son susceptibles a ser comercializados para satisfacer una necesidad del cliente. Eso lo dice por lo menos la definición de diccionario. Pero hoy estamos validando ese producto que tiene algo más, está mucho más completo a una básica definición de decir que va a satisfacer esa necesidad, sino que esos productos que van a integrarse, si bien es para satisfacer necesidades y deseos, pero que están integrados por el diseño, por el estilo, por el mismo envase, ¿sí? Y cada una de las características que se le vayan sumando para poder ser competitivos, dado el precio, dado incluso, vamos a validar también en el desarrollo de este tema
las famosas P's del marketing, que es precio, plaza, producto y promoción, y ya empezamos a ver lo que era producto como tal. Entonces, esta es una introducción a lo que es la gestión de producto, pero ya entendiendo parte de clasificación, parte de que los productos se tienen que gestionar de una manera eficiente en las organizaciones para poder satisfacer plenamente, como decíamos también, las necesidades de un cliente. Entender al cliente, escucharlo, crear unos canales de comunicación asertivos entre nuestra organización, nuestro negocio y el cliente. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos ir perfeccionando. También decíamos, el producto no solo no solo es diseñar un producto y entender que hasta ahí llega nuestra responsabilidad, sino cómo lo podemos gestionar. Por eso se llama gestión de producto. Cómo podemos hacerle ese seguimiento, esa evaluación, cómo podemos hacer involucrarlo dentro de lo que es un radar de percepciones para poder ir perfeccionándolo y dándole ese valor agregado a esos productos que son los que nos permiten poder ser competitivos. Entonces, de esta manera llegamos a esa primera aproximación a lo que es un producto y cómo gestionarlo en las organizaciones.